Hola a todos, bienvenidos a la ENA. Gracias. Gracias, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, todos y todes, a esta segunda sesión abierta de trabajo de la red Memorativas y la última del año. Nuevamente, las y los memorativos agradecemos a la ENA por el espacio y apoyo institucional para nuestros encuentros abiertos con fines de divulgación y difusión del conocimiento con relación al estudio de las memorias. Encontrarnos hoy desde la ventana de la ENA ha sido posible gracias a la gestión y la apuesta que sobre nuestro proyecto hizo la doctora Isabel López Fermán, profesora de tiempo completo y anfitriona de la red. Lili, gracias por el acompañamiento en este proyecto y por acogerlo desde la ENA. Te damos la palabra. Gracias, compañeros. Primero les queremos pedir una disculpa porque en la sesión inaugural, la 1, la anterior, pues hubo un problema técnico y ya no los pudimos conectar, pero queremos decirles que estamos muy contentos. Yo en lo particular estoy muy contenta de apoyar este proyecto que me parece que es espectacularmente bueno porque además conjunta muchas universidades, así que les agradezco mucho que hayan tomado a la ENA como primer lugar sede. Les deseo mucho éxito en todos los demás eventos y espero que esta sea una jornada siempre llena de mucha hermandad entre los colegas y mucho éxito para todos sus trabajos futuros. Gracias por haber venido a la ENA. Gracias, doctora. Pues bien, hoy tenemos también invitados de lujo. Les recordamos que las sesiones de trabajo abierto y en línea de la red tienen lugar cada 2 meses. Como justamente les comenta la doctora Lili, la sesión pasada del mes de septiembre se llevó a cabo bajo situaciones técnicas fuera de nuestro control que nos llevaron a la decisión de continuarla y terminarla con la ventana cerrada antes de salir del Facebook de la red. Y ya que hemos recibido comunicaciones preguntando por el encuentro, les adelantamos que se está organizando, digamos, una segunda vuelta. Y esto es interesante porque se realizará a partir de los avances de la primera reunión y no una repetición. Les comentamos que sigan pendientes de las redes para más información sobre este tema. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Tenemos invitados todos de lujo y queridos. En los comentarios nos van a acompañar el doctor Germán Leiva y el candidato a doctor, el Manuel Trejo. Más tarde se los voy a presentar porque vamos a arrancar de lleno ya con la conversación y la charla que nos va a presentar el doctor Diego Guzmán Sandoval. Querido colega, él se une a esta segunda sesión de trabajo Circulando el Propio con la propuesta Mnemosina Asistida, Antropotécnicas y Diseño Humano de Subjetividades, glosas para un abordaje antropológico de insertos y borrados de memoria. Diego es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato, maestro en Filosofía y antropólogo social, miembro de la Red Iberoamericana de Investigaciones en Imaginarios y Representaciones. A propósito, pueden consultar su capítulo titulado Entreverse en los márgenes urbanos, paisajes de la exclusión, estigmatización territorial y recelo social, del libro Ciudades Indescifrables, Imaginarios y Representaciones Sociales de lo Urbano, entre otros varios textos en revistas arbitradas que pueden consultarse en línea. Diego practica la docencia en algunas universidades de México y ha colaborado en varios proyectos de investigación multidisciplinarios. Sus temas de interés son las representaciones sociales del urbano, la ciudad como objeto de indagación filosófica, y a lo que se dedica actualmente son a los procesos de aprendizaje en el nivel medio superior, y en este campo desarrolla estrategias didácticas de proyectos de innovación educativa que lo han llevado a consolidar la red Ciencia Sin Línea, plataforma de comunicación y difusión de la ciencia que les invitamos a conocer y suscribirse. En el chat les vamos a dejar algunos links al respecto para que puedan consultar. Y sin más, les recuerdo que la dinámica de trabajo de esta sesión es de 30 a 35 minutos para la ponencia. Les voy a avisar con una pequeña alarmita cuando les resten 5 minutos para ir cerrando sus intervenciones. Y luego vamos a escuchar las conversaciones de los comentarios por alrededor de 10-15 minutos respectivamente. Y luego vamos a dar unos 15 minutos más, 10-15 minutos al doctor Diego para algunas réplicas.
y cerrar finalmente con otros 15 minutos, levantando la manita en la sala o en el chat. Diego, bienvenido, gracias por traernos tu trabajo, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Carla, y a todos ustedes por la invitación. Realmente para mí es un privilegio presentar, digamos, no es propiamente un avance de investigación, porque lo que yo envié, incluso a los comentaristas, es una suerte de ensayo en la que intento formularme una serie de preguntas a las cuales les he dado seguimiento últimamente, justamente en razón del proyecto que emprendí, que es un proyecto de difusión y comunicación de la ciencia. Entonces, en realidad, pues soy un antropólogo tratando de indagar en el terreno pues de la ciencia, de los debates actuales, contemporáneos, dentro de la neurociencia particularmente. De ahí la propuesta, ¿no? Que lleva por título Mnemocine Asistida, Antropotécnicas y Diseño Humano de Subjetividades, glosas para un abordaje antropológico sobre los implantes, he hecho esa modificación, y borrados de memoria, ¿no? Una glosa, digamos, una explicación al margen de toda una serie de investigaciones, de líneas de investigación actuales en el terreno de la neurociencia, y también comentarios al margen de la obra de un autor que me parece muy relevante y muy interesante, que es Peter Sloterdijk, este filósofo alemán. También de manera preliminar me gustaría plantear una serie de consideraciones, ¿no? De cara a poner en contexto un texto que tal vez no todos han leído, pero que, digamos, me parece importante ligarlo a la exposición. Primero, esta aproximación se ciñe al análisis de los procesos de memoria y su relación con las dimensiones subjetivas. Esto creo que es importante y que es también una problemática que podemos rastrear en el debate acerca del sujeto y la conciencia, que podemos ver que se ha desarrollado desde distintas perspectivas y corrientes, tanto filosóficas como teóricas, ¿no? Desde la fenomenología, pasando por la filosofía existencialista, hasta debates relativamente actuales dentro de la psicología evolutiva, la filosofía de la mente y desde luego la neurociencia, o dentro de todo este terreno de discusión filosófica que ya hacía mención de Peter Sloterdijk, o el llamado nuevo materialismo. Digamos, en el afán de establecer algún tipo de interlocución con las personas que están aquí presentes, me imagino que son historiadores, antropólogos, es desde luego pues, una incitación, ¿no? Para acercarse a los estudios sobre la memoria, pero quizás desde otro tipo de coordenada, ¿no? En ese sentido, me parece que cabe pensar a la memoria como una función adaptativa de supervivencia de los individuos, ¿sí? Y en la cual podemos ver diversos acoplamientos de procesos cognitivos, semánticos, motrices, fisiológicos, ¿no? Por otra parte, me parece importante señalar que en este debate digamos, hay que considerar a la memoria también como una habilidad, ¿no? Cuyas modalidades diversas pueden ser técnica y tecnológicamente intervenidas, ¿no? Y aquí entonces la relación con las innovaciones tecnológicas pues abre otro frente de discusión. Aquí también de manera preliminar, intento por ahí dejar de lado, digamos, ciertas lecturas críticas que desde luego son muy importantes, pero que se centran demasiado en la instrumentación o el control supuesto que la tecnología puede hacer del cuerpo o de la mente, ¿no? Sobre todo estas discusiones asociadas a una biopolítica o a una psicopolítica de la tecnología, ¿no? Para hablar de autores como Michel Foucault, obviamente, o actualmente este célebre filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Que es muy escéptico acerca de la tecnología. Aquí me parece importante darle un vuelco y plantearlo desde una lectura
diferente, ¿no? Alternativa desde el concepto justamente de antropotécnica de Peter Sloterdijk, en razón de que me parece que es importante poner de relieve la capacidad autoorganizativa del ser humano, ¿no? Y que ésta se debe pues a condiciones externas y emergentes. Y aquí hablo, desde luego, en términos no solamente sociohistóricos, sino también biotecnológicos. Creo que el indagar en el concepto de antropotécnicas puede darnos pie a pensar de un modo diferente la conexión entre tecnología y seres humanos. Siguiente diapositiva, por favor, Carla. Sí, bueno, hago un resumen rápido. Se presenta un análisis sobre la intersección entre neurociencia, tecnología y producción de subjetividades, utilizando el concepto antropotécnica de Peter Sloterdijk, explorando cómo los avances científicos que intervienen en la memoria, como los implantes o borrados de memoria, también voy a hablar al respecto un poco más adelante, parecen estar reconfigurando lo que entendemos por ser humano, ¿no? Por ello, la propuesta en este ensayo es hablar de un sujeto asistido, producción subjetiva emergente puesta en juego dentro de este entorno bioneurotecnológico. Aquí habría que hacer un paréntesis y ver, no estoy hablando de un cyborg o no me estoy centrando en estas discusiones transhumanistas o posthumanistas, sino que por eso es una lectura desde un ensayo diferente, ¿no? Y que cabe aquí plantearse esa pregunta constante, ¿no? Una pregunta que se interroga acerca del sujeto y las maneras a través de las cuales el sujeto, las subjetividades incorporan experiencias, ¿no? Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí en la siguiente diapositiva están algunos planteamientos arrojados o puntos de partida, ¿no? El primero, que es a partir de algunos avances recientes dentro de la neurociencia, asistimos a la prefiguración de un sujeto de intervención al que se le puede de forma eventual borrar o implantar la memoria, ¿no? Nos encontramos entonces en la antesala de un entorno biotecnológico que advierte la posibilidad de un sujeto que entra en interacción y relación con las llamadas interfaces computacionales, cerebro-computadora, y microchips que pueden ser implantados que aparentemente hacen más eficientes procesos neurofisiológicos que están asociados a la capacidad de recordar y también a la capacidad de memoria, ¿no? Estos avances entonces abren la expectativa de crear dispositivos de restauración de la memoria, así como dispositivos que pueden inducir borrados de memoria, y que esto, en el contexto de emergencia de estas innovaciones tecnológicas, pues nos puede llevar a un planteamiento, digamos, antropológico, ¿no? Pensar acerca de un cultivo de sí por la vía tecnológica que descansa en formas de restauración y rehabilitación que asociamos comúnmente a medicamentos, pero también actualmente a tecnologías invasivas o no invasivas. Eso también habrá que subrayarlo. Sí, y que eso nos lleva a reflexionar, como les decía, esta pregunta acerca de, digamos, cómo dentro de este entorno se va constituyendo un sujeto o cómo deberíamos de plantearnos la cuestión acerca del ser humano que de manera particular pues es intervenido en su memoria. Y aquí hay otro aspecto antropológico que se centra en las condiciones que agencian sujetos, obviamente sus relaciones, en este caso con las máquinas, ¿no? Que hoy más que nunca ese aspecto parece ser una de las problemáticas actuales, ¿no? Siguiente, Carla, por favor. Sí, bueno, el objetivo general es concebir un abordaje de este entorno desde el concepto antropotécnica del filósofo Peter Sloterdijk, donde cabe la posibilidad de discutir estos avances científicos incorporados a los individuos, aportando evidencia sobre el espacio socioinmunitario y tecnológico en el que la condición humana se produce y autoproduce. Este aspecto también es central. Eh,
entender esta atmósfera biotecnologizante y delinear conceptualmente esta idea del sujeto asistido. Entonces, podemos hablar de un nuevo pasaje en la relación hombre-máquina por la vía de estas interfaces cerebro-computadora, ¿no? Y aquí sería importante entonces estrechar la vinculación entre lo que yo llamo sujeto asistido y antropotécnica. Siguiente. Lo que les comentaba, ¿no? Un entorno en el que la máquina deviene asistente con el cual se interactúa, deviene una suerte de intercesor o alter ego, ¿sí? Hay proyectos incluso de alta tecnología en esos términos, en el que cobran mucha notoriedad estas interfaces cerebro-máquina, ¿no? Que como señalaba, por lo menos nos ponen a pensar dos aspectos, ¿no? Que creo que es lo que intento también exponer en el texto. Primero, el vínculo ontológico máquina-humano, en este caso mediante la transferencia digital de información, y dentro de una lógica conexionista, ¿no? Que si bien para hablar muy técnicamente, estas tecnologías siguen patrones conductuales de estímulo-respuesta, input-output, van incrementando la complejidad, ¿no? Porque ya se maneja la posibilidad de simular conexiones sinápticas o cerebrales, ¿no? Que imitan procesos cerebrales. Entonces aquí tenemos una vinculación actual muy interesante, ¿no? Entre máquinas que son capaces de autoaprendizaje, este famoso machine learning, y el sujeto que se autoorganiza, ¿no? Y esto no es hablar, pues, en términos de ciencia ficción, sino pues, de cómo poco a poco dentro de ciertas líneas de investigación que ya están tratando de aterrizar estos aspectos en un ámbito de ingeniería, pues ya te van brindando esas posibilidades técnicas, ¿no? Y segundo, un aspecto que yo ligaría como a un argumento, fundamento antropológico, de filosofía, o de antropología filosófica, si ustedes quieren, en el cual el ser humano, ¿no? Sus faltas, sus deficiencias, nos orientan o lo orientan a mutar desde las innovaciones, ¿no? Y aquí hablamos de un mundo de prótesis, de mejoramiento tecnológico o biotecnológico. Y he tratado de reflexionar que esto pues, no se puede llamar propiamente como progreso técnico, sino a la luz justamente del planteamiento de Peter Sloterdijk de proceso técnico, porque estas vinculaciones, estas intervenciones, estas formas de operar a los sujetos, pues están llenas también de desafíos, de interferencias, de desviaciones y desde luego de rediseños. Este es un proceso contingente, ¿no? No hablaríamos así, estamos progresando y nos estamos mudando a una condición absolutamente diferente, como lo plantearían algunas tesis transhumanistas, ¿no? No sabemos, esto es un aspecto como muy, muy contingente. También entonces pensando con Sloterdijk, la cultura humana es un habitáculo de adaptaciones en el que la asistencia tecnológica da cuenta del devenir improvisado e imprevisto de lo humano, ¿no? Siguiente, Carlos, por favor. Sí, esta cuestión, interfaz cerebro-computadora, o sea, me parece, digamos, es como el objeto de indagación, ¿no? Que es lo que hace posible todas estas interconexiones, estas llamadas tecnologías BCIs, que son los aparatos o los sistemas técnicos sobre los que se fundamenta esta interrelación máquinas-cerebro, y que estos aparatos de intervención plantean como innovación el entrelazamiento cerebro y máquina. Un aspecto que dibuja nuevas posibilidades médicas y comunicativas, reimaginando además las modalidades de adquisición de nuevas habilidades, combinando inteligencia humana y artificial y replicando procesos asociados a la memoria o ocultando de forma deliberada vivencias que pueden atrofiar la condición psíquica del individuo. Cabe aquí, digamos, un comentario en el que estas interfaces nos piden ya
abandonar los dualismos mente-cuerpo, ¿no? Y ofrecer un análisis que dé seguimiento al proceso antropotécnico, justamente como lo plantea Sloterdijk, donde el cuerpo, el cerebro, es un territorio de intrusión dentro de una atmósfera, en este caso bioneurotecnológica, y esto pareciera que está abriendo como un espacio de resonancia humano-máquina, un espacio de intercesión o de coexistencia entre el ser humano y su mundo de objetos que pareciera como cobrar cada vez más importancia en nuestra actualidad, ¿no? Y sí, dentro de este mundo de cosas, de agentes, como diría Latour, aunque no estaría yo tan de acuerdo con esas lecturas, sino más bien visto desde una visión sistémica, ¿no? Donde debemos tomar en cuenta el papel de las conexiones, ¿no? Lo que entrelaza. Ahí yo estaría ya siguiendo más tanto Sloterdijk como otro autor mexicano muy interesante, Manuel de Landa, donde hablaríamos de estas relaciones de exterioridad, ¿no? Un agenciamiento causal que se puede dar entre las partes que componen un sistema, ¿no? Y donde éstas están interactuando y se afectan mutuamente, ¿no? En este caso es como un autoaprendizaje y una autoorganización que puede tener derivas pues, que no sabemos hacia dónde nos pueden llevar, ¿no? Y que están también en condiciones pues de experimentación, porque apenas están tratando de generar estas interfaces para intervenir seres humanos justamente, ¿no? Entonces, es esta lectura de un entorno tecnológico, siguiente Carla, por favor, en el que empiezan a surgir entonces estas llamadas tecnologías invasivas y no invasivas, ¿no? Esto ya lleva desde luego a lo mejor un tiempo, ¿no? Unos 30, 40 años, pero actualmente pareciera que esto empieza a cobrar verdadera notoriedad. Porque sin dejar de lado aspectos que desde luego son muy importantes, ¿no? Detrás de esto, de la economía política, de la tecnología, donde ésta se independiza cada vez más y se vuelve su propio fin, o donde vemos que quienes están de alguna manera financiando estos proyectos pues, pueden estar asociados a intereses muy particulares. Pero al margen de esto, que desde luego se puede discutir desde un plano epistemológico, si ustedes quieren, ya no se trata solamente de la localización de las funciones neuronales, en este caso también de la memoria, sino de su simulación, ¿no? Que eso me parece como muy, muy importante, ¿no? Entonces estamos en un entorno tecnológico en el que es posible una intervención directa o más o menos directa en la memoria, ¿sí? Y esto desde luego, como lo comentaba, corre en función de las fases experimentales, fases experimentales ya elaboradas con animales, que dice, esto sí funciona y actualmente se está intentando, según un neurólogo, Theodor Berger, ya se está intentando aplicar en seres humanos, ¿no? Pues la memoria, una función compleja del cerebro, y aquí esto abre a múltiples o nuevas posibilidades, desde la simulación de procesos de memorias a largo plazo, el borrado de recuerdos, modificando la química cerebral, y hasta la conexión de cerebros a grandes bases de datos, como podría ser el proyecto Alter Ego, en el que, digamos, ya hay una, como lo muestra la imagen, ¿no? Hay una interfaz, en este caso no invasiva, que parece estar estableciendo un acoplamiento entre el pensamiento, casi en paralelo con una conexión con bases de datos, ¿no? A Google. Y que esto me ponía a pensar justamente leyendo a Maurice Holbach, en este texto de la memoria colectiva, el planteamiento, ¿no? Que este sociólogo formulaba. O sea, uno no solo recuerda colocándose dentro de una fuente social, y que a partir de esa manera como uno se coloca dentro de una fuente social, cabe hablar de una memoria individual como el resultado de memorias que se comparten, ¿no? Y aquí es interesante porque sería entonces una gran fuente de datos a la que sería posible conectarse, ¿no? ¿Y qué serían los datos? Pues si no, pues mera información que desde luego ha sido generada por los seres humanos, aunque existe
aspecto del machine learning, donde la inteligencia artificial aparentemente es capaz de autoaprendizaje, aunque desde luego que la discusión en estos términos es todavía muy compleja. Si quieren ustedes podríamos hablar al respecto más adelante. Siguiente, Carla. Sí, entonces, esta foto es muy interesante. Vemos en la foto a Neil Arbison, que es el primer cyborg eh, legalmente hablando, es lo que él busca, ¿no? Que se hizo intervenir para implantarse una antena, ¿no? En la cabeza. A mí me parece bastante antiestético ese asunto, se ve muy raro, pero bueno, en fin, a lo que voy es que en el ensayo yo intento, digamos, plantear el carácter intrincado de la categoría sujeto, ¿no? Como dice Peter Sloterdijk, el sujeto es un vector de fuerza o una posibilidad de diseño y composición, ¿sí? Esta idea de la composición me parece que es una palabra que nos vuelve a traer a cuento la idea de la vinculación. Entonces, también de la mano de Sloterdijk considero aquí dos aspectos. Primero, todo este entorno que pareciera abrir una nueva herida narcisista a los seres humanos, que en este caso es propiciada por los avances de la inteligencia artificial, de las máquinas, muy onda Terminator, si ustedes quieren, no, bueno, no tanto así, pero en el que el ser humano puede quedar desplazado, o que al final de cuentas se vuelve codependiente de las máquinas, ¿no? Yo más bien diría coexistente, ¿no? Y aquí vuelvo a acentuar lo que también señala Sloterdijk del sujeto. Un sujeto siempre va a estar como una posición, como él dice, de desventaja, y eso es lo que lo estimula justamente a ejercicios de cultivo de sí, ejercicios de autoorganización, ¿sí? Este entorno entonces daría lugar a nuevas condiciones de autoproducción. Y es ahí donde cabe hablar del concepto antropotécnicas, ¿sí? Digamos, estas básicamente son, según Sloterdijk, intervenciones, operaciones, ¿no? Él dice que el hombre o el ser humano es producto y solo puede ser entendido examinando puede ser entendido y examinando sus modos o sus métodos y relaciones de producción, ¿no? Y que en tanto espacio, digamos, el hombre solo ha podido constituirse a gracia del efecto de prototécnicas y en convivencia con un medio, ¿no? Y es al mismo tiempo realización y producto de fuerzas evolutivas sociales, y él hace mucho énfasis justamente a lo tecnológico. De ahí que pues, me pareció como relevante lo que él pudiera decir al respecto, y que también aquí vale el planteamiento también que formula Peter Sloterdijk en un texto que se llama Has de cambiar tu vida, en el que él señala algo que me parece muy interesante, ¿no? Que hacer algo para sí mismo, esta idea de sí mismo, es a final de cuentas permitir la intervención, los tratamientos, convertirse en paciente para rehabilitar o desarrollar nuevas competencias, ¿no? Entonces, es una concepción, no diría diferente del sujeto, pero que sí nos pone a pensar de nueva cuenta en estas discusiones. Y bueno, el tema nuevamente de la memoria, ¿sí? Que también, pues aquí yo creo que cabe entonces este acercamiento a lo que se está haciendo en esta disciplina, obviamente de manera crítica, pero donde ya se está formulando la cuestión de que no es adecuado hablar de memoria como almacén de recuerdos, que es una muy bella metáfora, sino que debemos más bien hablar de sistemas de memorias, ¿sí? Sobre los cuales es posible mapear diversos procesos y operaciones ligadas al aprendizaje, a la creación de hábitos, aprender a caminar, a hacer operaciones, a recordar, ¿no? O hasta la misma memoria social. Eso yo todavía no lo exploro completamente, pero me parecería interesante, ¿no? Y ahí está entonces esta tipología de tipos de memoria y también niveles de memoria que van poco a poco creando la memoria autobiográfica,
¿no? Lo que llamaríamos en el argot clásico de la filosofía la conciencia, ¿no? O la autoconciencia, que aprende del pasado y toma decisiones para el futuro, ¿sí? Todo nivel de conciencia es, al final de cuentas, un nivel de practicidad, de atención y de intención. Me parece que a pesar de las críticas que se pueden formular, y diría hasta particularmente dentro de las ciencias sociales, yo no vería en estos planteamientos reduccionismos, ¿sí? Porque se está planteando ahora que ahí donde las funciones se multiplican, como sucede dentro del cerebro, o donde puede suceder también en estos casos de machine learning, etcétera, estas no tienen una dirección lineal, ¿no? Y hay una serie de discusiones, de debates que me parece que son interesantes, ¿no? A pesar de que uno puede estar en la desventaja de no conocer e incluso poder hasta sobreinterpretar esto, pero términos como neuroplasticidad, modularidad, conectividad, creo que debemos ponerlos en juego para tratar de entender muchos de los procesos que se están suscitando actualmente y que como decía, parecieran plantear una nueva vinculación ontológica, por lo menos cerebro-máquina, ¿no? Siguiente. Bueno, es las antropotécnicas. Es otra, no es esa. Sí, bueno, el trabajo de este señor es muy interesante, ¿no? Es Theodor Berger, que es el que está ideando estas prótesis de memoria. Que son prótesis que intentan imitar el proceso de emisión de señales que las neuronas efectúan, en este caso restaurando la memoria a largo plazo, ya dentro de animales como ratones, y probablemente en pacientes de Alzheimer, que es lo que se está explorando. Entonces no se trata de una implantación de recuerdos propiamente, ¿no? De un implante de memoria como implantación de recuerdos como se ve en Blade Runner, ¿no? En la película, sino de un mecanismo neurocognitivo que restaura la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, ahorita se está debatiendo si este tipo de chips o de prótesis funcionan emulando solamente algunas conexiones neuronales que simulan procesos de recuerdo, o si es un mecanismo capaz de codificar toda la actividad neuronal del hipocampo y entonces sí restablecer completamente una memoria a largo plazo. Eso es lo que se está debatiendo y digamos, esto da apertura a un buen de debates en ese sentido, ¿sí? Y el otro línea de investigación que me parece relevante es esta de borrados de memoria, ¿no? Y aquí hablamos de una gama de medicinas que ya también tiene un tiempo esto de experimentarse, pero también ahora de métodos invasivos, donde pues varios científicos al desarrollar estos métodos, pues ya hablan de ablación de neuronas, y que en este caso pues el borrado de memoria en realidad podría ser más bien un bloqueo de miedos y de emociones por la vía de desactivación de proteínas que forman parte de estos procesos sinápticos y que están asociados al recuerdo y que el mismo cerebro pues, los emplea para justamente de recordar momentos que pueden ser traumáticos, ¿no? Entonces, ese bloqueo ya funciona dentro de nuestro cerebro, pero se está tratando ya de llevar a una condición de experimental, ¿no? De poder provocar intencionadamente estos borrados de memoria. Bien, ya para terminar, no sé si me extendí, disculpen, pero es esta formulación del sujeto asistido, ¿no? Me parece que este es un entorno que, volviendo a este concepto de interpelar, ¿no? O sea, cómo dispositivos producen sujetos o producen subjetividades. En este caso yo hablaría de un sujeto asistido, eh, visto ya como dentro de este campo abierto a la experimentación, a la automodificación, eh, por la vía de estas formas invasivas, pues, métodos que nos pueden modelar y al mismo tiempo que nos permiten modelarnos a nosotros mismos, ¿no? Y donde estas tecnologías invasivas parecen ofrecer
o plantearnos la idea de la participación de lo ajeno en uno mismo, ¿no? Como dice el mismo Peter Sloterdijk, esta idea de operarse a sí mismo va de la mano de un dejarse operar a través de tecnología o a través de estos dispositivos, y que esa es la relación que contiene el cuidado del sujeto, eso es lo que plantea el mismo Peter Sloterdijk, y que este sí mismo tratado, dejándose curar, intervenir, es el cruce de lo pasivo y lo activo, ¿no? De esta pasividad que nos construye y que nos produce, ¿no? Y que pues es lo que genera las condiciones para una autoorganización o alcanzar un nivel consciente o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, en conclusión, el sujeto asistido se percibe desde las faltas, desde las inconsistencias que son rehabilitadas. Es un sujeto que se cultiva en el terreno de la interconexión, en este caso con las máquinas, con la tecnología, y un sujeto asistido no es propiamente un cyborg cuyas intervenciones lo constituyen como un ente mejorado, es más bien parte de la rehabilitación y la falta, y está en un contexto de experimentación y composición. Por eso se piensa a través de interfaces e invasiones biotecnológicas parciales, contingentes, que no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Entonces sería todo. Muchas gracias. Y adelante con lo siguiente. Gracias, Diego. Pues vamos ahora a presentarles, sí me escuchan, ¿verdad? Yo abrí el micrófono, gracias. Les voy a presentar al candidato a doctor Manuel Trejo Uribe. Él es maestro en Historia del Arte por la UNAM y etnólogo por la ENA. Manuel posee una trayectoria profesional que le ha llevado a laborar en instituciones como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte, actividades que ha combinado con la docencia y la difusión en ponencias con investigaciones centradas en la historia de la fotografía, la antropología visual y la semiótica de la imagen. Pueden consultar parte de su trabajo como una aproximación a las representaciones digitales del Parque México en la revista Cuicuilco. También les voy a dejar por ahí el link. Maestro Manuel, tienes de 10 a 15 minutos, te aviso con una alarma. Bienvenido y gracias. Sí, muchas gracias, Carla. Bueno, primero agradecerle al doctor Guzmán por su trabajo, a Memorativas por la invitación y por abrirnos este espacio de diálogo y pensamiento. Y evidentemente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia que nos cobija. Bueno, en principio, doctor Guzmán, quisiera decirle que es un trabajo muy sugerente, ¿no? Creo que es un tema que efectivamente no solo se ve o se vislumbra para el futuro, sino que es algo que nos atañe y que muy probablemente en tiempos muy, muy reducidos vamos a estar hablando de esto como una cotidianeidad, ¿no? Y sin duda, bueno, la antropología pues es una de las disciplinas que no solo se acerca, sino que evidentemente problematiza y tiene las herramientas pertinentes. En ese sentido, bueno, quisiera comenzar un poco resaltando esta presencia, ¿no? en su trabajo sobre la idea del avance de la técnica. Creo que ese sustento o esa base, digamos, muy tangible, materialista, ¿no? Nos ayuda no solo para aterrizar cuestiones que de alguna manera se vuelven un tanto abstractas, sino sobre todo también para entender, por ejemplo, el desarrollo de la modernidad a partir del desarrollo de la técnica, ¿no? Sin duda, para entender esa vorágine que ha implicado la modernidad en Occidente y en el mundo en general, entenderla a partir de ahí es fundamental. Algo que también en lo que yo coincido un poco en su
vamos a llamarlo crítica, al trabajo de pensadores como Hahn o el propio Bifo Berardi, es este pesimismo, ¿no? De pronto nos quedamos un poco con la sensación de que eh, este avance de la técnica está acompañado necesariamente de la enajenación o de la subyugación del individuo en función de intereses particulares. Sin embargo, bueno, también habría que matizar un poco las cosas, ¿no? Yo recuerdo justo que, digamos, los inicios del Internet eh, lo presentaban como un espacio alternativo, ¿no? Justo muy, muy horizontal, ¿no? En el que todo parecía caber. Y de pronto, bueno, las grandes corporaciones lo fueron dominando. Entonces creo que de fondo, en el texto que nos compartía, hay una preocupación latente, ¿no? A veces más explícita, en otros apartados no tanto, pero que recae directamente sobre una cuestión ética. No solamente sobre las posibilidades de intervención de la memoria o la implantación de la misma, sino sobre todo por quienes detentan y quienes van a dominar, por ejemplo, esa técnica. Otro punto que me interesaba comentar y también me gustaría saber su opinión al respecto es cuál es la relación o si de alguna manera las antropotécnicas de Sloterdijk podrían dialogar o caminar paralelamente con las tecnologías del yo, de las que habla Michel Foucault, ¿no? Porque además creo que, digamos, si hacemos una arqueología de todas estas técnicas del yo, pues en realidad tampoco es algo del siglo XX. Es una preocupación que existe desde el mundo clásico, ¿no? Que ha atravesado la historia del pensamiento. Pero creo que aquí, justamente con el tema de la memoria, funcionan, ¿no? Para problematizar el asunto. Y en su intervención también comentaba un poco sobre esta memoria, digamos, cultural, memoria social, y me remitía mucho, no sé si a usted le haga sentido, este concepto lotmaniano, ¿no? De memoria cultural. Justamente Lotman dice, la memoria cultural está atravesada por cierta arbitrariedad, ¿no? De pronto el campo de las neurociencias, si bien tiene estas aproximaciones y estos ejercicios muy puntuales, pues también tiene grandes lagunas, ¿no? Hay muchos huecos, el cerebro sigue siendo un territorio bastante desconocido. Em, pero creo que el cruce, ¿no? O el diálogo desde el mundo humanístico de las llamadas ciencias sociales, sin duda es fundamental. Y el último punto que quisiera preguntarle es de qué manera o hasta qué punto esta acumulación de información que puede llegar a estar vinculada a la implantación de un recuerdo, puede ser activada o puede ser detonada por el propio cuerpo humano. Es decir, eh, la gente que actualmente se dedica a desarrollar redes neuronales artificiales se ha dado cuenta que, pues sí, o sea, entre más información depositen en la red, eh, por ejemplo, la producción de imágenes se puede hacer más vasta, más compleja, etcétera. Pero hay una pequeña inflexión que tiene que ver con la posibilidad de despertar o desarrollar una conciencia artificial. De pronto, en su trabajo, creo que esa conciencia podría estar dada por el propio cuerpo en su vínculo con la interfaz artificial. Entonces, bueno, eso pues, nos da
todo un campo de discusiones. Y justamente, hablando de Bifo Berardi, ¿no? En su texto sobre futurabilidad, él abre mucho esa cuestión. Creo que se enfoca algo como muy luminoso, pero sin duda, bueno, es todo un campo, por ejemplo, para las discusiones de la antropología del futuro y pues todos los interesados en esta idea. Por mi parte, eso sería todo. Y bueno, de nuevo le agradezco su tiempo. Sí, no, muchas gracias eh, ¿ya tengo que contestar o esperamos los otros? ¿Qué se te antoja, cariño? ¿Quieres escuchar los comentarios del doctor Germán o prefieres responder ahora? Eh, este, eh, bueno, sí, para que no, bueno, yo me preferiría contestar, porque si no luego se me olvida. Dale, Tengo muy mala memoria, pero te escuchamos. sí. Entonces, la primera, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Por eso hablo mucho en términos de contingencia, ¿no? Em, este, y de un agenciamiento causal en todo este sistema compuesto de partes, ¿no? O sea, de que hay una coimplicación y que hay un efecto de una afectación mutua, ¿no? Y que en este sentido, pues, la verdad es que no caben, por lo menos en mí, las afirmaciones categóricas como las que expresan justamente estos pensadores, que, valga decir, son muy interesantes los planteamientos que exponen, pero que pues verlo desde la óptica de las antropotécnicas nos obliga a visualizar estos procesos como un campo de experimentación, ¿no? O sea, con cierta apertura, ¿no? Donde se están generando ciertas condiciones, ciertas pautas, pero que dichas pautas también pueden desencadenar otras cosas, ¿no? Perfectamente, ¿no? Em, y que sí, ahí es lo que entra en juego, pues es precisamente la cuestión ética, ¿no? La cuestión bioética, lo que se está intentando ya también al mismo tiempo discutir con respecto a la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Si tiene que haber ciertos límites ya preestablecidos, ¿no? Y desde luego que también está esta lectura donde uno tiene que ser muy escéptico y muy crítico, ¿no? O sea, basta con googlear un poco o hacer la, eh, los vínculos, ¿no? Entre estos proyectos, estas startups que están desarrollando estas tecnologías, pues la mayoría, por lo menos en Estados Unidos, están financiadas por el Pentágono, ¿no? Y eso es verdad, eso es cierto, ¿sí? ¿Cuáles son las intenciones de esto? No sé, me las imagino, ¿no? Pero no sé, ahí están, habría que discutirlo. Y sí, o sea, el planteamiento de Sloterdijk, aunque es severamente crítico de las visiones de Foucault, por lo menos para hablar de su itinerario intelectual, has de cambiar tu vida es de algún modo una continuidad de las tecnologías del yo. Este, em, eh, pero digamos, no está tan enfocado en el interés de Foucault de centrarse mucho en estos dispositivos, ¿no? En estas tecnologías del cultivo de sí, que Foucault y después otros filósofos encuentran en la antigüedad, ¿no? Como modos de ascesis del individuo, del sujeto, sino que aquí es justamente el componente pues, tecnológico, ¿no? En su sentido más instrumental, pero de cómo incorpora condiciones para la autoorganización del sujeto, ¿no? Entonces ahí la lectura de Sloterdijk me parece provocadora, ¿no? O muy provocadora, ¿no? En ese sentido. Eh, digamos, hasta esta condición de aparente enajenación, alienación, es pauta para producir subjetividades, para producir sujetos, ¿no? Y bueno, el comentario de Yuri Lotman me parece súper interesante. Creo que sí habría, eh, o bueno, no, evito comentarlo, pero digamos, no sé si Yuri Lotman es el creador de este concepto de semiosfera. No sé, tú dime, ¿sí, verdad?
Sí, justo. Sí, creo que necesitaría yo checar y profundizar mucho en ese concepto, pero por ejemplo, Sloterdijk tiene un concepto muy importante que es esferas, ¿no? La esfera, que es como un espacio de resonancia, pero no le da tanto juego a la cuestión semiótica. O sea, él introduce cuestiones más bien técnicas, pero digamos, yo creo que tratar de hacer un ensayo crítico sobre las semejanzas o las diferencias entre estos dos conceptos, pues ya merece otro tipo de ejercicio intelectual, ¿no? Que tal vez yo ahorita no estaría como en las condiciones de hacerlo. Y por último, pues sí, o sea, para algunos esta esperanzadora idea, para otros aterradora visión de una máquina absolutamente consciente. Pues eso es lo que está en juego justamente ya con el desencadenamiento de todas estas tecnologías, ¿no? Hay autores que hablan de una singularidad total y absoluta, ¿no? Y que esta es alcanzable solamente por las máquinas. Pero hay otros filósofos, incluso gente que se dedica a la inteligencia artificial, que sigue con la idea de que la inteligencia artificial no alcanza el nivel de inteligencia humano, ¿no? Sí, entonces, yo creo que seguimos en ese debate, en esa discusión, pero yo creo que sí en un pasaje muy distinto que abre a nuevas interrogantes, ¿no? O sea, la posibilidad de una tecnología o de una inteligencia artificial encarnada, creo que también ya es algo que está a punto de ocurrir, ¿no? Y lo digo, digamos, en serio, ¿no? En razón del avance de la robótica, y de toda esta gran transformación tecnoindustrial que muchos dicen que ya está a punto de darse de manera masiva, ¿no? Sí, con sus bemoles, con sus inconsistencias, dependiendo de cada latitud geográfica, de cada condición de modernidad, pero al mismo tiempo es algo que parece irreversible, ¿no? ¿Hacia dónde va? Pues uno de los planteamientos, de los supuestos, es alcanzar esa singularidad, ¿no? Esa transmutación o ese transhumanismo donde el humano deviene máquina, deviene cyborg, no sé. Yo me sitúo en un espacio intermedio donde hablemos esto en razón de un proceso antropotécnico donde la asistencia tecnológica siempre ha sido una condición de posibilidad para crear subjetividades, ¿no? Y que estamos en ese entorno, en ese medio, donde la relación o la mediación a través de las máquinas resulta indispensable y resulta fundamental. ¿Verdad? Según yo ya. Ahí está, ¿ya me escuchan? Sí. Gracias, doctor Diego. Les voy a presentar a continuación, perdón que vayamos tan rápido, pero sé que por ahí hay gente que tiene problemas técnicos y además nos cierran el changarro a las 6. Vamos a escuchar las observaciones del doctor Germán Leiva Valdés. Él es doctor y maestro en antropología social por el Colegio de Michoacán y sociólogo rural por la Universidad Autónoma Indígena de México. Entre sus publicaciones se puede consultar El juego de los espejos, las representaciones de la tradición y de la identidad yoreme en el norte de Sinaloa, México, en la revista peruana de antropología, entre otros, obviamente, trabajos publicados y descargables con temáticas de indigeneidades e interculturalidad. También les voy a dejar por ahí un link para consulta en la página. Algunos de sus intereses de investigación son la antropología lingüística, la historia del indigenismo en México, estudios del performance y antropología del arte, y al respecto ha dictado conferencias y trabajado en áreas de gobierno alusivas a estos temas. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de México y desarrolla una investigación sobre aprendizajes informales y cómo estos influyen en el modelo educativo intercultural en las aulas. Bienvenido, doctor Germán, te escuchamos. Ok, buenas tardes, ¿no? Gracias por la invitación. Bueno, ya se dieron cuenta que yo no soy especialista, digamos, en
en la temática que plantea el texto del doctor Diego Guzmán, pero creo, o sea, cuando leí su texto, me conectó con algunas cosas, más bien con algunas inquietudes que me han surgido en mi actual investigación sobre aprendizajes. Por ejemplo, eh, que la educación está volcada hacia la pedagogía, pero no se profundiza en los aprendizajes y no se profundiza en los aprendizajes porque no se parte de un sujeto, o sea, no hay una discusión tan fundamentada del sujeto dentro del panorama educativo. Y porque hay una tendencia hacia la infantilización. Bueno, eso es lo que yo trato de argumentar, ¿no? Principalmente dentro del modelo intercultural, o sea, el sujeto es como tan vulnerable que tiende a ser infantilizado y estaba pensando que casi toda la educación, al menos en la práctica, porque en la teoría se dice otra cosa, termina siendo conductista. Entonces, esto me llevó a explorar a Gregory Bateson, ¿no? Uno de los autores clave con los que yo he querido trabajar, ¿no? Y esta cuestión de los niveles de aprendizaje, o sea, que es el aprendizaje cero. Y yo pensaba que también podría pensarse como una especie de memoria cero y como una memoria que fuera adquiriendo diferentes niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, el nivel cero sería cuando nos enfrentamos a los recuerdos. O sea, cuando los recuerdos nos llegan solos, nos llegan de la nada, y no queremos hacer nada con ellos, ¿no? El nivel 1, que es cuando empiezo a discriminar cierto tipo de recuerdos, ¿no? El nivel 2, cuando empiezo a discriminar este, eh, eh, conjuntos enteros de recuerdos, hasta llegar al lo que Bateson llama el deuteroaprendizaje, ¿no? Que es aprender a aprender. O sea, cuando yo ya puedo teorizar sobre mi propio aprendizaje. Y en este caso, pues pienso en el sujeto que puede teorizar sobre su propia memoria y que en este caso, tiene, ¿cómo se llama? Tiene la capacidad de expandirla hacia lo tecnológico, ¿no? Y ahora voy a hablar como lector, o sea, como alguien que se enfrentó al texto del doctor y que trató de interpretarlo. Ok, a ver, sinceramente, cuando empecé a leer el texto, sí me espanté, me provocó algo de ansiedad porque he tomado algo de distancia con estas posiciones transhumanistas que generalmente suenan muy ambiciosas, pero no nos explican nada. O sea, solamente nos dicen que lo humano ya no es lo humano que conocíamos en la modernidad europea y se enfocan mucho en el vínculo animal, o sea, como esta cuestión de cómo incorporamos la animalidad. Y cuando veo el texto, sinceramente pensé que se iba a quedar en esa parte, pero no, o sea, creo que es un texto muy sugerente,
plantea no solamente un problema de investigación original, ¿no? Y que no tiene una gran audiencia, pero que no deja de ser relevante. Y creo que utiliza autores muy sugerentes, ¿no? Me parece que poco conocidos en México. La verdad, yo no había, bueno, no he leído a Peter Sloterdijk, solamente había leído a Manuel de Landa, el primer texto que escribió que se llama Historia no lineal, algo así, ¿no? Eh, Me parece que explora, eh, explora como muy bien la formación de la memoria humana, el vínculo con la inteligencia artificial, las tecnologías y las capacidades humanas desde una perspectiva relacional, ¿no? Me gusta esa parte de no meterse ni en conceptos ni en dualidades. O sea, creo que eh, ese es un gran acierto, ¿no? Sino más bien empezar a ver la totalidad, o sea, el ser humano dentro de un sistema tecnosocial, por llamarlo así, ¿no? Creo que es algo ambicioso, ¿no? Al tratar de superar estas ideas transhumanistas. Pero eh, precisamente estas posibilidades que nos ofrece el artículo para ver la memoria más allá de un proceso cognitivo o fisiológico, también tiene como algunos obstáculos y que, o sea, voy a dar unos comentarios, pero en el aras de que se pueda mejorar el texto, y lo voy a hacer desde mi postura de lector. O sea, creo que entiendo que son glosas, o sea que está usted esbozando ideas generales, pero creo que de repente aparecen dispersas a lo largo del texto. O sea, como que haría falta plantear algún caso, o sea, algún caso o algunos casos empíricos, que nos puedan mostrar de qué va esta idea, del sujeto asistido. O sea, no sé, casos etnográficos, casos empíricos, estudios de caso, podría ser algún caso tomado de un periódico. O sea, creo que eso es lo que hace falta, porque de repente es como demasiada información que, que, que no está totalmente ordenada, ¿no? Los autores, como ya lo mencioné, son muy interesantes, pero falta que el lector pueda identificar los vínculos entre ellos. O sea, no queda claro cuál es el vínculo entre Manuel de Landa y Peter Sloterdijk, ¿no? Y creo que se podría armar un debate intelectual justamente con Bruno Latour, Tim Ingold o el mismo Gregory Bateson, ¿no? Este, eh, porque, porque, eh, porque creo que esta idea del sujeto asistido sí plantea algo más que el posthumanismo. O sea, este,
no sé cómo se le pueda llamar, possujeto, no lo sé, pero sí me quedó claro que usted plantea algo más que el poshumanismo, pero creo que hay que fortalecer más esa discusión, hay que citar a los autores del poshumanismo, y confrontarlos con estos autores que usted menciona, pero nos hacen falta cuáles son esos vínculos, ¿no? Para poder entender mucho mejor el texto. Además, creo que se necesita como una especie de contrapeso. O sea, usted parte de Peter Sloterdijk, entiendo que trata de dialogar con él, ¿no? Por momentos no me quedaba claro cuál era el diálogo, eh, pero creo que sí hace falta poner un contrapeso, o sea, cuál es lo contrario a este sujeto asistido, ¿no? Eh, eh, con respecto, con respecto a la forma del artículo, creo yo que las secciones intermedias y las secciones finales pueden estar al principio. O sea, en la sección intermedia usted explica muy bien, lo hace de una forma inteligible, eh, explica todo este asunto de la memoria, cómo surge, cómo se forma, ¿no? La parte cognitiva. Y en la penúltima parte, antes de las conclusiones, explica bien lo del borrado, de qué va. Entonces creo que eso podría ir al principio y podría cerrar el artículo con parte de la introducción, con esta idea del sujeto asistido. O sea, creo que quedaría mucho más claro porque esa es la parte más compleja del artículo. Esa es la parte más difícil de entender. Entonces sería empezar desde lo más básico, ¿no? Para articular la propuesta, las glosas, como las llama usted, ¿no? Y hacer una conclusión más extensa, porque de repente sentí como que la conclusión no me decía absolutamente nada, ¿no? Por esa razón, creo que la parte del sujeto asistido debe de ir al final. Yo sé que no es su intención hablar de la cultura, pero sí creo, que cabría una discusión sobre las formas culturales y las memorias. O sea, no sé si se pudiera presentar como un pequeño estado del arte sobre las formas más básicas de la memoria. Pienso, por ejemplo, en la escritura, en las inscripciones en piedra. O sea, ese tipo de memorias no solo van creando sujetos, sino que van creando historia, ¿no? La memoria también como una forma de comunicación, ¿no? Hasta llegar a esta idea del sujeto asistido. O sea, porque creo que hablar del sujeto asistido así de golpe quizás pueda ser inteligible para una audiencia más versada en el tema, ¿no? Más especializada. Pero creo que este tipo de investigaciones deben de estar más volcadas para los profanos, ¿no? Para los que estamos como fuera del asunto de la neurociencia, porque es muy, pero muy sugerente,
¿no? Entonces, pues creo que sería cuestión de clarificar más un argumento, ¿no? Porque de repente el texto sí suena así muy general, ¿no? Es un poco pesado, ¿no? Entonces, quizás sería hablar del sujeto asistido, pero a partir de un ejemplo, de un caso empírico o inclusive hasta de una metáfora, ¿no? Este, mm, Creo que eso le daría mucho más peso, y mucho más sentido al texto. Pero ya para finalizar, repito, no deja de ser muy sugerente. Gracias. Gracias, doctor Germán. Diego, te escuchamos. Sí, pues gracias por leerlo con tanto detalle. Bueno, en principio, pues no es propiamente un texto pensado en la lógica académica, ¿no? Digamos, por eso lo presento más como un ensayo. Un poco para evadirme de todos esos aspectos ya como muy modélicos de cómo se tiene que hacer un paper, ¿no? Por lo menos ahorita a mí eso no me convoca. El asunto también de el orden de exposición, pues sí, desde luego puede tener ahí alguna posibilidad de mejora, ¿no? Siempre. Y también el asunto de que pues es un esbozo, ¿no? O sea, yo también tengo como muchas incertidumbres, no solo con el texto, ¿no? Sino con el tema en general, ¿no? Ahí hay una intuición, eh, un intento de delinear conceptualmente lo que es un sujeto asistido, ¿no? Pero eso, pues, todavía no lo tengo como tan claro, ¿sí? Y por eso era como, digamos, no lo estuve trabajando así como tan conscientemente o intencionalmente, pero sí la idea de que son glosas, pues es real, ¿no? Es que como es un conjunto de notas acerca de pues, temas que son como bastante complejos, complicados, que no sé qué tanto exijan que uno esté, o sea, digamos, tratando de reaprender de nueva cuenta o de aprender un lenguaje diferente, ¿no? El lenguaje de la neurociencia, o sea, estar leyendo a este cuate Theodor Berger, pues es sumamente complejo, ¿no? Para mí, bueno, pero se hace como ese intento, ¿no? Ese fue como mi trabajo de campo, ¿no? O sea, estar leyendo autores e investigaciones de las que no tengo ni la menor idea, pero estar en ese intento de atraparlas, ¿no? De interpretarlas, corriendo el riesgo tal vez de sobreinterpretar, ¿no? Este, y digamos, me parece que hay un buen de interlocuciones posibles, las que mencionaste, desde luego que me dan muchísimas ganas de volver a los textos de Gregory Bateson, y que me parece que Bateson es un autor en la actualidad pues fundamental, ¿no? Y que nos puede dar muchas claves sobre lo que está pasando actualmente, todo este tema de la cibernética, ¿no? La ecología, en cierto sentido es pensar ecológicamente, o sea, todos estos elementos puestos en juego que tienen un modo de interrelacionarse, ¿no? Ahora, yo entro al tema por la vía de estos autores como Sloterdijk y Manuel de Landa, autores contemporáneos, digamos, como parte de un corte ahí metodológico, ¿no? O sea, decir, bueno, estos autores están pensando estos temas de actualidad, hacer una retrospectiva en función de otros, me hubiera costado mucho trabajo, ¿no? O sea, no, me parece que puede ser muy, muy interesante establecer todas esas conexiones, pero creo que es también muy complejo hacerlo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí quedan algunas cosas para mejorar, desde luego, eh, tratar de aclarar tanto la discusión como los
conceptos, ¿no? Es una labor en la que seguramente voy a comenzar a trabajar. Pero muchas gracias por esa lectura detallada. Gracias, maestro Manuel, doctor Germán, por sus comentarios. Estoy segura que Diego se los va a seguir madurando un rato más para decidir qué va a hacer con este texto y qué mejoras y adaptaciones también le hará, ¿no? Vamos a ver si alguien en los públicos que están en las diferentes redes sociales tienen algún comentario, o aquí en sala alguien que quiera levantar la manita. Voy a contar 1, 2, 3, y si no, me voy a dar la palabra yo en ese sentido, mientras deciden y checamos el chat. Si los memorativos ven algo por ahí que a mí se me escapa, me avisan. Yo también revisé tu trabajo, sigo pensándolo, sobre todo porque te había seguido un poco en Ciencias en Línea, ¿no? Entonces, para el caso que nos convoca hoy, parece ser que la gestión de las memorias puede ser un nodo problemático en la definición de sujeto, debido a que es el objeto de control, ¿no? Su gestión es parte de este impulso de una técnica por alcanzar, ¿no? En la manipulación, el control, la gestión de la memoria. Invariablemente yo pensé en la paradoja del barco de Teseo. Yo me planteé ahí, a diferencia de Germán y Manuel, ¿no? Y me preguntaba de qué forma, Diego, estas adaptaciones, dispositivos o asistencias nos alejan de lo humano o de lo que hemos venido entendiendo en estos últimos 2000 años. Todas las discusiones que se tienen sobre lo humano, para entonces habilitar la categoría cyborg el día de hoy. Antes de llegar, y a eso, con eso lo voy a acotar, antes de tocar el cerebro y específicamente la memoria, ¿cuál sería el cyborg hoy, no? Hablando de estas asistencias. Creo que faltan casos, y en eso coincido con el doctor Germán, para poder visualizar, digamos, este caminar por el sujeto asistido, porque tengo la impresión de que en tu trabajo se vislumbra la idea de que vamos a llegar como a ese cyborg en el términos de este híbrido máquina-humano, que según yo todavía no estamos ahí, pero lo vamos a llegar de un salto tocando el cerebro, sin pasar por todo lo demás, por otros órganos. Eso en la ciencia ficción lo hemos visto, pero digamos empíricamente, como te señala el maestro Germán, quizá nos faltan algo de casos. Y con relación a esto, si hay una noción de cultura por ahí, que todavía puede ser, digamos, explorada y explotada, que tú derivas de tu hipótesis acerca de la asistencia tecnológica como condición de lo humano, en razón de esta imprevisibilidad que nos atañe y esta vulnerabilidad que nos atañe también, y que nos lleva a esta constante búsqueda de adaptación, ¿no? La cultura en este sentido, dices tú, y cito, es la puesta en forma de espacios para habitar. Yo te pregunto, Diego, si resultaría útil introducir el componente o el término cuerpos a esta noción de cultura. Y no lo planteo tanto como un reservorio o como un envase, es más la idea, como tú decías hace un rato, justamente de encarnar, porque no está ahí en planteado, digamos, en la noción, ¿no? De hacer cuerpo con. Y pensaba en un texto que leí hace mucho y que tengo que releer, porque por eso no lo voy a citar ahorita, sobre todo porque tengo la cabeza revolucionada, que era el de Donna Haraway, Ciencia, Cyborgs y Mujeres, ¿no? Que tampoco está citado, y lo voy a conectar con el siguiente comentario, que es, bueno, déjame cerrar sobre el salto al cyborg, tocando el cerebro sin asistir al cuerpo en general. Quizá no nos va efectivamente a tocar ver la circulación cotidiana de este proceso, quizá vamos a saltar directamente al cerebro. No sé, pero pensaba, por ejemplo, en adaptaciones como el marcapasos, ¿no? Comentaba incluso con el maestro Manuel este tipo de posibilidades, si ya estamos asistiendo al cyborg desde hace mucho, o qué va a pasar, ¿no? Por eso la importancia de los casos también, de la documentación, ¿no? Hay otras adaptaciones que son como que están muy, digamos, habituadas al cuerpo, que son las ondas, que son como imperativas para la existencia, para
la sobrevivencia y que están también situadas en la narrativa de la salud, ¿no? Y que justamente desde esa narrativa parecen encontrar un buen asidero, es decir, un asidero positivo, porque se crea la idea de que solo el individuo que porta esta asistencia o esta adaptación es el depositario, en realidad, de un dispositivo más grande, ¿no? De una maquinaria más grande. Yo no sé, de control social, de cambio de paradigma, que pasa justo por los cuerpos, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión de poder, incluso ahí, que tampoco está, digamos, discutida en el cuerpo, ¿no? Hay poder, hay violencia y hay control, y en términos de la salud, ¿qué tantas resistencias hay o no las hay? Por eso la importancia de los casos como para aterrizar nosotros también en la lectura, ¿no? Y voy a cerrar justamente con esta insistencia en el cuerpo, porque justo es donde se libran las batallas culturales, ¿no? Por la representación, el reconocimiento, las desigualdades y demás. Si la manipulación de la memoria ocurre en principio sobre los cuerpos, ahí hay todavía este trabajo pendiente en la propuesta, y yo lo voy a decir así: situar la memoria también en el cuerpo y no solo en el cerebro, dado que la complejidad es el carácter del cuerpo, ¿no? Del cuerpo con el cerebro, del cuerpo en el mundo, con el mundo. Además, en cuerpos situados también, para articular esta idea de la cultura como la puesta en espacios para habitar, e insisto, de ahí que falten casos para analizar el piso argumentativo. Y finalmente, y no menos importante, quiero provocarte o retarte, que sé que lo haces, pero no está en el texto, digamos, a reflexionar sobre la pertinencia o no, tú sabrás, de posicionarte críticamente con el uso sustantivo de hombre, ¿no? Como sinónimo de género humano o humanidad a lo largo del texto, que pues evidentemente es problemático en el contexto de avances y pues los retos contra las desigualdades a los que asistimos actualmente, y que si bien sí, y insisto, sí, están reflejados en tu pluma, creo que sí conviene un párrafo reflexivo de tu posicionamiento y su uso. Yo lo veo, por ejemplo, me gusta, o donde lo vi inmediatamente fue en la segunda página, alrededor de la segunda página, justamente en una de las dos preguntas que te haces y que guían el texto, ¿no? Hablas de humanidad más que de sujeto o hombre, ¿no? U hombre. Comprendo, por ejemplo, el uso que Sloterdijk o los varios autores que utilizas le dan al sustantivo de hombre como medida de lo humano, pero, digamos, situarte críticamente de estas construcciones a mí me parece imperativo para una discusión que transita por la plasticidad del cerebro entre personas y contextos, que, bueno, pues es parte de tu argumentación, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Estoy pendiente por otras participaciones. Si quieres replicar algo, Diego, para ir cerrando. Sí, pues son muchas cosas, ¿no? O sea, desde luego que de forma velada está presente esa concepción de cyborg, ¿no? Que no es exclusiva de la formulación de Haraway, ¿no? Sino pues que aquí se entiende más bien desde este planteamiento del mejoramiento, ¿no? Y que, digamos, desde la concepción del sujeto asistido, el sujeto asistido es la consecuencia de un modo de operación y de intervención que no necesariamente tiene ese delineamiento acabado que podemos entender a través de este concepto de cyborg, ¿no? Digamos, ahí yo lo dejaría hasta ahí, o sea, en el sentido de que me parece que esto abre una discusión, o sea, sí tendría que, obviamente, tratar de establecer esa diferencia entre, digamos, lo que se puede entender por cyborg, incluyendo aquí la misma visión de Haraway, y lo que yo estoy tratando de formular a la luz de las concepciones de Sloterdijk, ¿no? De una antropotécnica que digamos que descansa o que presta su atención en estas condiciones de operación y de autoorganización a través de intervenciones, ¿no?
que era lo que a mí me estaba llamando más la atención. Independientemente de todas estas discusiones de carácter biopolítico, psicopolítico, era pues si esta plasticidad propia de la condición humana o del ser humano, como quieran llamarlo, y que creo que ahí no hay ningún tipo de reduccionismo, ¿no? O sea, porque pues, justamente se habla en términos de plasticidad, en términos de composición. Tal vez, obviamente, ahí hay algún tipo de sesgo, ¿no? Con esta concepción del hombre, etcétera, o de que desde luego pues, sí tendría que producir otro tipo de glosa, ¿no? Para poder, digamos, introducir ese debate en el texto que me parece obviamente pues muy, muy necesario, ¿no? Ahora, hablando de los casos, pues es que está en una condición como muy experimental, ¿no? Yo ahí, digamos, la intención era sobre todo prestar atención a esta interfaz cerebro-computadora, ¿no? Como este mecanismo, este dispositivo, o yo lo llamaría como espacio de conectividad entre partes que forman parte de un sistema, ¿no? Un sistema bioneurotecnológico sobre el que se están estableciendo, como decíamos, estas conexiones, ¿sí? Eso a mí fue lo que me llamó la atención y que es lo que justamente nos lleva a poder romper con estos dualismos o incluso con estos monismos, ¿no? O este intento permanente de sustancializar las cosas, ¿no? Yo justamente quería escapar de eso. Y eso incluye las lecturas postestructuralistas y sobre las que ya me parece que ya se prefigura un sujeto acabado, ¿no? Al final, a pesar de que se pongan en juego estos elementos de construcción, constructivismo, lo que sea, me parece que siempre terminan derivando en algo ya sustancializado, ¿no? Pero bueno, en fin, es parte de una discusión. Aquí es pues tratar de comprender estas interconexiones que se están dando, sobre las cuales pues se está dando lugar un espacio de cultivo de subjetividades de individuos plenamente o constantemente eh, eh, interrelacionados con las máquinas, ¿no? ¿Sí? Y que en estas, me parece que estas líneas de investigación y sus condiciones experimentales pues nos dan cuenta justamente de ese escenario. No sé si me doy a entender. Gracias, doctor Diego. Lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar es un trabajo desde debates desde, como la filosofía, la antropología, acerca de uno de tantos posicionamientos sobre el estudio de las memorias. No veo ninguna manita alzada. Creo que vamos a seguir madurando creo que ya hay uno por ahí, vamos a escucharla. Maestro, no, doctor Iván, ¿te escuchamos? Ahí Hola, está. ¿Qué tal? Gracias, Diego, por tu presentación. En realidad, a mí en lo personal me viene como resonando mucho porque justo aquí en la UNACH estamos en un congreso de ciencias sociales y la conferencia magistral de ayer que aperturó el congreso es Inteligencia Artificial y su impacto en las ciencias sociales y humanidades. Y mucho de esto se estaba discutiendo. Por ejemplo, el hecho de la memoria ya no en el ser humano, sino en un dispositivo y su capacidad de almacenar información, a mí me pareció asombroso porque no recuerdo bien los datos que dio el conferencista, si quieren después les paso el nombre y el video. Decía que la capacidad de almacenar información ahorita en medios electrónicos está rebasando la capacidad del ser humano, por mucho, ¿no? Y a tal grado de que no podemos ni siquiera imaginar cuánta información podemos almacenar. En ese sentido de guardar un carácter en un átomo y poderlo expandir a nivel del universo, pues como que asombra, ¿no? Y en ese sentido, creo que una de las reflexiones que podría surgir a partir de lo que yo escuché es, entonces, ¿dónde queda el papel de la memoria tal como la conocemos hoy en día?
porque pareciera ser que todos traemos uno de estos y no necesitamos tener un implante en el cerebro, en el oído o cosas por el estilo para convertirnos en cyborgs, sino tener la agenda, tener los recordatorios, tener los medios de comunicación en este aparato, pues en realidad nos está teniendo justo una nueva forma de dinámica social. Y a partir de ahí creo que tu presentación pues pone como la llaga en el dedo. Es decir, ayer justamente escuchaba que nosotros nos estamos convirtiendo en cyborgs por tener eso en el bolso del teléfono y que no podemos salir sin nada. Pero tu presentación como que me dice, oye, hay que ser más mesurados con esta situación y justamente hablar de cómo estos dispositivos nos están dando nuevas dinámicas a los seres humanos. Creo que por ahí lo pongo como apunte y no sé qué pueda provocar. Sí, sí, o sea, nos están asistiendo, ¿no? Y es esta idea de la asistencia como un intercesor por la vía de interfaces, por la vía de mediaciones, ¿sí? Pero que todos estamos dentro de ese sistema de interacciones, de interrelaciones, ¿sí? Por eso yo abandonaba esas categorías de los cyborg, ¿no? O sea, ahí creo que hay que hacer énfasis en eso, o sea, no estoy yo hablando por eso no quiero hablar de cyborgs, quiero hablar de un sujeto asistido, ¿no? Así de sencillo, en esa dimensión, ¿sí? Y que todo esto que tú mencionas, que tiene que ver con toda esta emergencia de posibilidades a través de la computación cuántica y de las bases materiales sobre las cuales tendrá que fluir toda esa información colosal de datos, es otro tema que justamente incorpora el tema de la corporalidad, ¿no? O sea, porque ese sería el nuevo avatar o la nueva fase de este entorno de asistencias, que sí sería ya como tal el cuerpo, ¿no? Tecnología invasiva o no invasiva, ¿no? Lentes que también te conectan con grandes bases de datos, ¿no? O lo que tú estás diciendo del teléfono. Entonces, es pensar la asistencia como un modo de relacionarse y de interactuar, pero en el que conviven, por un lado, estas máquinas que aprenden y que autoaprenden, junto con un sujeto que está en un proceso de autoorganización, ¿no? Permanente, en el que ya intenta, yo diría, no tengo datos estadísticos o no tengo, digamos, el estudio de caso o el estudio etnográfico aquí ahora presente, pero es esta modificación que tú señalas, esta modificación de las relaciones sociales y de sus patrones por la vía de lo tecnológico, ¿no? Y que creo que eso se está dando lugar de manera no completa, pero sí irreversible. Las posibilidades de eso van a ser, vamos a tener que evaluarlas, ¿no? Vamos a tener que dar cuenta de esos procesos de manera, o dimensionarlos en razón de las distintas circunstancias o contextos de los individuos, ¿no? Aquí, obviamente, te digo, dejé de lado esta lectura crítica, ¿no? No es que esté restándole valor o a este intento de comprender la economía política de todos estos procesos o de la emergencia de estas tecnologías. Me quise centrar en esto que se está originando, ¿no? En la manera como se está intentando articular desde un contexto, digamos, científico, desde un contexto de producción tecnológica, ¿no? Ok, entonces la memoria más asistida que hecha cyborg. Creo que me hace más sentido lo que te decía ahora el doctor Germano de pasar parte de la información de las primeras páginas a las conclusiones como para seguir la idea, porque es demasiada información. Sí. Si ya no veo manitas levantadas, vamos a cerrar la sesión de hoy. Queremos agradecer a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la parte de difusión a la doctora Itzel Cosio por las facilidades prestadas.
obviamente la gestión que hizo la doctora Lili López. Y vamos a dar por concluida nuestra sesión de trabajo de hoy y les invitamos a que consulten nuestras redes o nos escriban para cualquier comentario, sugerencia o duda sobre el evento de hoy y sobre el trabajo general de la red. Y anunciarles que nos vemos hasta febrero, ya que nuestras reuniones son cada 2 meses. Y sin más, maestro Manuel, muchas gracias. Diego, por también circular tu trabajo acá. Sabemos que estás en un proceso de pensarlo, de reflexionarlo, de cubrir todas las aristas, y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de ponerlo a cuento con nosotros. Muchas gracias a todos por la asistencia del día de hoy. Al doctor Germán, que por ahí se me fue, pero te agradezco mucho, Germán. Decía el doctor Germán que él no tenía como mucha relación y no era experto en el tema, pero como puedes ver, Diego dialoga mucho contigo, lo mismo el maestro Manuel, entonces no es casual. Las invitaciones que se hacen, se revisan los currículums y tienen mucho que ver. Finalmente, pues gracias a todos por su asistencia el día de hoy y nos vemos en febrero. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, José Manuel. Finito, bye. Un gusto, nos vemos. Bye bye.